lo que es, mi gente? Alex de Panaporte por acá, desde Istambul, un nuevo día, un nuevo video. Ahorita mismo nos encontramos en la entrada del Gran Bazar, el cual es el bazar o el centro comercial más antiguo del mundo. Sí es un tourist trap, por supuesto que lo es. Aquí no se recomienda comprar nada porque estos precios están claramente mega inflados. Sin embargo, obviamente tienen muchísimo valor histórico y la verdad es que ya yo vine una vez hace muchos años antes de que Panaporte siquiera estuviese en los planes, pero muy cool. Vamos a enseñarles esto para que vean qué tal está. Ahora sí, esta es la entrada de verdad. La otra era como de un pasadizo, pero bueno, o un corredor en realidad. Aquí les estoy enseñando entonces la entrada, ahora sí, del Gran Bazar. Acompáñenme a conocer esta vaina. Bueno, como me mandaron a guardar la cámara, tengo que grabar desde el celular esta travesía. Pero igual vamos a mostrarles qué es lo que es. Como verán, estamos adentro. Tengo negocio tras negocio tras negocio tras negocio tras negocio. Todo el mundo está afuera y todo el mundo quiere obviamente que le compres. Son bastante pushy, pero está cool, está cool. Obviamente hay de todo y bueno, los precios son espantosamente caros, pero bueno, es lo que hay. Como verán ahí detrás sobre el arco, hay unos lugares en realidad donde inclusive se puede ver las piedras, asumo que yo que son de los primeros asentamientos de piedra que tuvieron aquí hace muchos años. Pero Alex, ¿qué se encuentra en el Gran Bazar? Pues absolutamente de todo. Textiles, luces, adornos, recuerdos, zapatos, comida. Hay morrones de ajo, pero... Estoy seguro que órganos también, niños. No, mentira, nada de eso. Y por supuesto que se encuentran un montón de lugares muy bonitos, como esta fuente que la tengo detrás, como con un arco. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta fuente? Que la verdad es que se encuentra muchísimo alrededor de toda la ciudad. Aquí la gente viene y se lava los pies, básicamente. Eso es todo. Muchas son muy similares, llegan, agarran, prenden esto, se lavan los pies, el agua está limpia, sin embargo no es potable, el agua acá es un asco. Ok, ¿cómo es el modus operandi? Si van a comprar acá, les van a matar con el precio. Obviamente les van a tirar a la yugular directo. Cualquier cosa que les digan, por ejemplo, que cuesta 100 liras, en verdad lo pueden bajar como hasta 50, 40, hasta 30 liras. O sea, el tiro es regatear, regatear y regatear por todos lados sin pena. Es parte de la cultura acá y especialmente dentro del Gran Bazar. Es algo que es esperado. Si no estás regateando, te están agarrando y te están dando pa' llevar. La mayoría del Gran Bazar está, como ven, bajo techo. Pero si salen, igual se van a encontrar un montón de calles que es exactamente lo mismo. Son mercados y que venden absolutamente de todo, pero un poco más al aire libre. ¿Por qué? Bueno, porque se ha tenido que expandir el asunto, porque hay demasiada gente, demasiados comercios y demasiadas personas buscando hacerse platita. Y obviamente muchos turistas dispuestos a pagar precios totalmente fuera de la realidad. Pero el Gran Bazar como tal es nada más acá adentro. Ahorita mismo estoy en la parte de afuera, como podrán ver. Y de repente vamos caminando así por la vida, saliendo por el bazar y nos encontramos como con unos callejones bien bonitos, bien pintorescos, que se dejan querer. Miren esto, por favor. Ahora saliendo del Gran Bazar, camino al Spice Bazaar, el bazar de las especies. Ok, ahora reportando sintonía desde Rainbow Stairs,
Este es un lugar que, bueno, como ven, todas las escaleras están pintadas de colores y en el cielo, en la parte superior tienen otras cosas amarradas también de colores. Se ve que era muy bonito, honestamente ya están bastante desgastadas, el color se ha desgastado bastante. Bueno, aquí llegamos finalmente al Bazar de las Especies, también conocido como el Bazar Egipcio. Ya les voy a contar por qué. La entrada bastante modesta, un edificio que no se mete con nadie, pero hay mucha historia, mucha cultura y vamos a ver qué tal está esta vaina. Sean bienvenidos ustedes al Bazar de las Especies. Diferente, no tan vuelto leña como el anterior del Gran Bazar, igual de lleno, quizás un poquito menos caótico, pero sin duda muy bonito. Hey, y si vienen por acá, vengan al puesto número 20, la tienda de Jordi. Aquí tienen varias alusiones a nuestra bella tierra Panamá. Y está muy bonito. Miren esto por acá. Tiene de todo tipo de especies, de frutas, de dulces, de todo. Y muy buena gente. Chequen esto que está ahí atrás. Ahí es donde comenzaban los artesanos a rezar en las mañanas y así comenzaban con el día. Y bueno, un poquito de historia acerca de este bazar. Se le conoce también como el bazar egipcio porque muchas de las especies y muchas de las cosas que venden acá vienen obviamente de Egipto. Se fundó como en 1517, si no me equivoco. Aquí se los pongo si me estoy equivocando. Y una de las cosas más importantes y uno de los detalles más importantes de acá, recuerden suscribirse al canal, loco. ¿Qué pasó? ¿Cómo no van a estar suscritos? Los que ya están suscritos están cool, ustedes son mi gente. Los que no, dense un segundito para suscribirse, que vamos a estar subiendo un montón de videos muy buenos y que les van a encantar. Y entonces, ¿cómo es este bazar? Básicamente es similar al Gran Bazar. Sin embargo, se nota que es más nuevo, mucho más nuevo, está más limpio, quizás un poquito mejor iluminado, menos caótico. Hay rantan pocotón de gente, pero quizás no se siente como tanto tumulto de gente como en el otro. Yo creo que está también bastante más limpio y está bien bonito. Como digo, es diferente. Yo creo que igual tienen que ir por ustedes mismos a visitar ambos y ver cuál es el que más les gusta a ustedes, ¿no? Que al final del día eso es lo que importa, las experiencias de cada uno de nosotros, cómo está. Yo me quedo con este, no sé, es como menos, por el hecho de que es menos tumulto. A pesar de su nombre, ser de especies, no es lo único que se encuentra aquí definitivamente. Se encuentra absolutamente de todo, al igual que en el Gran Bazar, comida, alfombras, adornos, oro, plata, joyería, la verdad es que de todo, montones de comida, por supuesto. Y también es el mismo principio del Gran Bazar en el sentido de que este es un tourist trap, aquí todos los precios están mega inflados y no está mal visto que regateen, digamos. Entonces, recuerden que si vienen a cualquiera de los dos bazares tienen que regatear porque esa es la que es, ese es el modus operandi de acá y es lo que se espera inclusive. Y si no lo hacen, chuzo, están dejando poco plata regalada por ahí. Y ahora me encuentro en la entrada de la mezquita de Suleimanie. Masiva, o sea, estoy impresionado.
Bienvenidos a la mezquita de Suleimani. Está enorme, como lo vimos desde afuera. Es algo impresionante y algo muy importante. Siempre que visiten mezquitas o cualquier otro lugar de culto religioso, lo más importante es seguir las reglas, ser muy respetuoso. Ya he visto algunas personas que la verdad es que, a pesar de que hay señalizaciones y acá hay instrucciones para todo el mundo, no las siguen, y la verdad es que me sabe muy mal con las personas, obviamente, de la religión musulmana en este caso, ya que en realidad deberíamos siempre hacer todo con el máximo respeto. Recordemos que hay religiones, hay culturas diferentes que no necesariamente se siguen las mismas que quizás la de nuestros países, así que es muy importante. Por favor, siempre sigan las instrucciones, especialmente en lugares de culto y especialmente, por ejemplo, en una mezquita cuando se está orando. Algo súper característico de las mezquitas es la separación entre hombres y mujeres a la hora del rezo. Por ejemplo, allá detrás de mi hombro tenemos un área donde únicamente hay mujeres. ¿Y por qué hacen eso? No necesariamente porque no puedan. Obviamente, en términos generales, muchas se sienten incómodas estando en los rezos en los mismos lugares que los hombres, no solamente por el tema de ser hombres o mujeres, sino de la manera en la cual se hincan cuando van hacia abajo, cuando tienen que tocar la cabeza con la alfombra y obviamente ponerse de rodillas. Y otra cosa súper importante, cada vez que vamos a entrar a las mezquitas, recuerden, tenemos que quitarnos los zapatos. ¿Y por qué? Porque, como ven, está totalmente alfombrado y las personas ponen su cara, su frente sobre la alfombra, y obviamente si traemos los zapatos, pues traemos todo el polvo y todo el sucio, y por supuesto que nadie quiere estar poniendo la cara sobre el sucio de las personas, especialmente los turistas que vienen de afuera. Entonces también seamos respetuosos con eso. La mezquita comenzó su construcción en el año 1550, duró 7 años hasta 1557. Fue un trabajo que el sultán Solimán le pidió al arquitecto Sinan. Fue un trabajo que el sultán Solimán le pidió al arquitecto Sinan. Muy difícil de decir eso. Y al parecer, en el momento en el cual ya se iba a hacer la apertura, el arquitecto Sinan le dio las llaves al sultán Solimán. Será la apertura, pues digamos el corte de la cinta, y el sultán le devolvió la llave para que este arquitecto, que al parecer es uno de los arquitectos súper más populares acá, y quien confeccionó un montón o diseñó un montón de estas mezquitas y de otros monumentos históricos. Comienzan a entender un poco las dimensiones de este lugar. La verdad es que está enorme, espectacular. Sé que lo he dicho mucho en estos últimos videos, pero que no hay otras palabras. Majestuoso. Hola. Bueno, para que tengan un poquito de contexto también acerca de estas torres, se les llaman minaretes aquí en las mezquitas, y esta específicamente, que es la mezquita de Solimán, tiene 4 en cada una de las esquinas. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque el número de minaretes dependía de quién mandara a construir cada una de las mezquitas. Esta, como fue construida o mandada a construir por un sultán, podía tener 4. 3 por lo general no hay, porque no les gustan los números impares al parecer. Sí pueden tener 2 minaretes, y esas por lo general eran de príncipes o princesas, y sí, también existen de un minarete. Y hermano, esos son los perros, los bultos, los Alex del mundo, que no tienen nada que ver y a que nadie le interesa. No, mentira, obviamente siguen siendo importantes, pero simplemente no a un nivel de un príncipe, princesa, sultán, dios y Chuck Norris. A un costado de la mezquita del sultán Solimán
está su tumba. Aquí tenemos a la del mismo Sultán Solimán y detrás de mí, esto que pueden ver acá, es la tumba de su esposa. Para entrar a estos lugares obviamente también hay que quitarse los zapatos, ser muy respetuoso, como siempre. Este es un lugar de culto, este es un lugar en el cual es un sultán muy querido, e inclusive si no lo fuese, digamos que por respeto a la religión, hay que hacer. Bueno, acabo de entrar y salir de la tumba del Sultán Solimán. La verdad es que impresionante. Apenas salí, lamentablemente cerraron la tumba de la esposa del sultán, así que no pude visitarla, no se los voy a poder enseñar. Pero bueno, tampoco es que grabé muchísimo dentro de la tumba del Sultán Solimán. Lo he dicho como 100.000 millones de veces. Por bueno, temas de respeto, ¿no? Y porque obviamente las cámaras haciendo bulla y es un espacio bastante reducido. Pero bueno, ahí les muestro lo que se puede. Hey, ahora saliendo acá de la mezquita me encuentro con estas vistas increíbles, y todo esto que ven son las madrazas, que son las, como se les llaman a las escuelas acá. Todo este complejo, porque es un complejo mega enorme, son 70.000 metros cuadrados, una cosa impresionante. Y bueno, obviamente la vista no la había visto cuando llegué, porque llegué por otro lado, y ahora saliendo acá de suerte me encontré con esto. Como les digo, o sea, todo eso que se ve hasta allá abajo son puras madrazas. Ah, impresionante. Ojalá este video les haga querer visitar ambos, el Grand y el Spice Bazaar también. Lo importante siempre es que puedan crear su propio criterio. Y el único objetivo de este video es para guiarlos un poco e inspirarlos. Así que a experimentarlo por ustedes mismos, que ahí está la magia. Les tengo el datazo. Mira, cuando quieran venir a visitar la Torre Gálata, un área muy viva, está muy bonita. Yo lo considero un must si vienes a visitar Estambul.